Siento la presencia de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. En el libro de Nehemías capítulo 8, versículos 5 al 6. Busque su Biblia y yo le voy a dar tiempo porque a veces se nos olvida. Y pedimos el pasaje bíblico y empezamos a leer. Hay que dar chance a buscar. Más que ahora tenemos muchos domadores de leones nuevos que están estrenando su Biblia hoy seguro, ¿ah? Entonces hay que darle chance de buscar. Mire qué lindo ver hoy varones aquí y a sus familias a la par. Qué poderoso. Qué tremendo, hermanos. Y el domingo sé que vamos a ver más. Porque ese fue nuestro convenio, esa fue nuestro pacto, nuestra convicción allá. Que íbamos a tomar nuestro sacerdocio y nuestras familias iban a estar aquí con nosotros. Íbamos a hacer columnas de este templo, columnas de esta casa, trayendo a nuestras familias, instruyendo a nuestros hijos. Y por ahí los hombres ya empezaron a hacer el altar familiar y todo en la casa. Hoy les voy a dar un poco más de herramientas. Amén. Nehemías 8, verso 5. ¿Cuántos lo tienen? ¿Estoy en la iglesia correcta o me fui? Ok. Hágale sentir al hermano que está a la par suya que usted está vivo. Decía Catherine Kuhlman: no hay nadie que disfrute la vida cristiana más que yo. Yo soy feliz de ser cristiana, dice. Si volviera a la vida o pasaran 10,000 años y volviera a tomar esta decisión, la tomaría, dice. Porque no hay nadie que disfrute la vida cristiana más que yo. Y eso me golpeó así. Y nosotros que a veces pasamos tan apachurrados y hablando de que el diablo nos tiene feos y que ningún cristiano está feo por el diablo, ningún creyente está feo por el diablo. Lo que esa mujer dice es cierto. Empecemos a deleitarnos en la vida cristiana que tenemos. Dejemos todos esos problemas atrás, dejemos todas esas tribulaciones y confiemos en el Señor. ¿Me quedé solo otra vez o qué? Vamos. Nehemías 8, 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo igual que ahora. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Wow. Yo quiero detenerme ahí un momento. ¿Qué fue lo que sucedió en ese lugar? Los que conocemos la historia de Nehemías sabemos que es que le llaman gobernador en aquellos días de Israel, pero él no era eso. Él era un copero de un rey, donde él estaba sujeto en otra tierra, no era su tierra. ¿Usted sabe lo que era un copero en aquellos días? El copero era el que probaba la comida y el vino del rey para ver si estaba envenenado. O sea, que si tenía veneno, el copero se moría y el rey sabía que no se iba a morir él. Qué profesión más complicada, ¿no, hermanos? ¿Quién quiere ser copero aquí? No es el que hace los copos allá en ese, no. Es el que probaba la comida o el vino y le podía decir al rey qué le iba a decir. Solamente había que ver si se caía muerto o no. Qué tremendo. Y Nehemías se encuentra otro amigo y le pregunta: ¿qué sabes tú de allá de Jerusalén y de la casa de nuestro pueblo? Y entonces le cuentan la triste historia de que los muros se cayeron, están tomados por el fuego,
La ciudad está devastada, muchos se han ido, todo está perdido. Y mis hermanos, en ese instante, en ese momento, Nehemías entra en un lloro, en una tristeza tremenda. Y la historia cuenta que el rey con quien él estaba le dio permiso y le dio materiales para irse a su pueblo y reconstruir los muros de la ciudad. Pero cuando él va y reconstruye los muros, en la historia dice que se le meten muchas situaciones en medio, enemigos, pero al final él termina la misión, reconstruye los muros. Y es Esdras, un profeta de Dios, sacerdote y profeta de Dios, el que se levanta ese día cuando ya los muros están. Hay un gran momento especial, como un festejo. Y se levanta Esdras y dice que se pone en un lugar más alto como este en el que yo estoy hoy. Y otras versiones dicen que él está con un púlpito, le ponen un púlpito y él coloca el libro de la ley, el Pentateuco, los 5 libros. Y hermano, comenzó a pararse frente a todos, abrió el libro, y cuando el pueblo de Dios que estaba allí no podía creer lo que estaba pasando, era un momento histórico, era un momento especial, era el mejor momento. ¿Cuál, pastor? Era el momento en el que otra vez se estaba volviendo a abrir los libros delante de ellos. Era el momento donde iban a volver a escuchar la palabra de Dios, porque hacía mucho tiempo que estaban lejos, hacía mucho tiempo que sus enemigos los habían apartado del camino, y había mucho tiempo que ellos no oían la palabra de Dios. Y ese día Esdras se levantó, el libro lo abrió a los ojos de todo el pueblo, y dice que el pueblo estaba atento a escuchar esa palabra. Más en otros momentos también en el libro de Esdras cuenta en una ocasión cuando esto también se hizo, y dice que el pueblo lloraba, hermanos, lloraba escuchando. Yo sé que Esdras se paró y leyó y leyó y leyó y leyó y leyó la palabra de Dios, y leyó y leyó y leyó, y ahí no había necesidad de que alguien trazara un mensaje, solo estaban escuchando la lectura de la palabra de Dios, y ellos estaban quebrantados, ellos estaban tomados ahí por el espíritu de la palabra. Y en ese instante también, el que leímos ahora, dice que y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En tiempos de avivamiento, la palabra es el libro con mayor indicio y poder. La palabra es la que sostiene un avivamiento. Algunos creen que es el mover o las manifestaciones del Espíritu, pero el mover y las manifestaciones del Espíritu en muchas personas a veces se vuelven experiencias y las toman pasajeras. Pero cuando es la palabra la que tiene el fundamento sobre el avivamiento, vendrá lo que sea y nada apagará ese fuego en ese avivamiento. La palabra estaba siendo leída en ese momento, y fue un impacto en el corazón de este pueblo. Fue un impacto en ese instante, al punto de que cuando ellos oían al profeta leyendo, ellos sentían que estaban escuchando la misma voz de Dios. ¿Está aquí? Ellos sabían que era un hombre el que estaba leyendo, pero ellos no estaban prestando atención al hombre que estaba leyendo. Ellos estaban encontrando a Dios en medio de las palabras que estaban leyendo. Eso es poderoso. Hace muchos años leí un libro que hablaba acerca de las misiones allá en Rusia, cuando el comunismo estaba en lo más y mejor. Cuenta el testimonio de una pareja de misioneros, 2 varones, que usaban unas gabardinas que les llaman, o unos guardapolvos que les llaman otros,
¿Qué es lo que escucho? Como el viento del abanico ahí. ¿Dónde escucho el viento? Aquí. Se te va a meter eso ahí en la grabación. Hay un viento que está aquí. Y dice que estos hombres, oigan, bajaron del avión y ellos iban a cruzar para llegar donde los estaban esperando. Y esa gabardina larga por dentro estaba llena de Biblias, hermanos, Biblias pequeñas. Todo eso así, lleno de Biblias. Ellos se veían como gruesos, pero como en Rusia acostumbran usar esos abrigos gruesos así como de peluche. Parecían la familia Peluche, ¿no? Y unas cosas y unos sombreros raros. Entonces ellos iban. Y hermano, cuando tenían que pasar por ahí, porque en aquellos años no había tanta tecnología como ahora, que usted pase y le ven todo. Y ellos pasaron y cuentan la historia de todas las cosas que vivieron. Y cuando los encontraron y les descubrieron las Biblias, hermanos, son testimonios tan impresionantes, solo para que la palabra de Dios llegara a un país donde no se permitía una Biblia. Cuentan también en aquellos tiempos de la China imperial, cuando había comunismo también en China y no se podía, había un barco que estaba traficando Biblias y ese barco lo hundieron en el mar, lograron hundirlo, pero dice que aunque lo hundieron, al día siguiente los misioneros cristianos chinos llegaron a la orilla del mar llorando porque decían: ¿ahora qué haremos? Ya no hay Biblias para las que íbamos a llevar. Y dice que cuando vieron las olas que venían entrando, vieron algo que se movía en medio de las olas. Y cuando fueron a ver, eran las Biblias. Habían flotado todo el mar hasta llegar a la orilla. Y lo más sobrenatural fue que cuando las sacaron, estaban secas. No, ¿te cree que le estoy contando la Rosa de Guadalupe o algo así? Eso sí es mentira. Lo que yo le estoy diciendo es verdad. Son testimonios registrados impresionantes de que cuando Dios quiere que su palabra vaya a un lugar, nada lo va a detener, hermano. Nada detiene la palabra de Dios a donde quiere llegar. Hoy usted puede ir, bueno, mentira. Qué difícil está comprar una Biblia aquí en Limón. No hay buenas Biblias. Estoy pensando en volver a traer, porque antes yo iba y traía buenas Biblias de todo tipo y después dejé de hacerlo, pero hoy que andaba por ahí, digo yo, no hay buenas Biblias. Y le dije al señor de una librería: ¿tiene más Biblias? No, es que está escaso el papel cebolla. Y me dijo: y yo creo que no están imprimiendo muchas hoy. Y yo, este pensó que estaba hablando quién sabe con quién. Yo no. La Biblia nunca se va a dejar de imprimir. La Biblia nunca va a dejar de estar. La Biblia nunca va a desaparecer. La Biblia siempre va a estar ahí. Y cuento el testimonio siempre, porque no puede faltar hoy, de una comunidad subterránea que vivían debajo en las alcantarillas. Ellos se reunían ahí, tenían la iglesia en la oscuridad de una alcantarilla, y lo único que tenían era un pedacito de una hoja de la Biblia en el Evangelio de Juan, y con ese pedacito tenían como 3 versículos, y con esos 3 versículos predicaron todo el año. Y dice que el Espíritu de Dios le daba revelación diferente en cada culto de esos 3 versículos para predicar un mensaje. La Biblia está viva. La Biblia tiene poder. La Biblia es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Deje de usarla para sostener muebles. Deje de creer que el poder de ella está en abrirla en el Salmo 91 y ponerle una candela, porque eso no le va a hacer nada. Lo que va a hacer es un incendio. Lo que tiene poder la Biblia es cuando un creyente con fe y lleno del Espíritu Santo la toma y la lee con autoridad. La Biblia dice: alguien me está leyendo, voy a actuar. ¡Wow! La palabra tiene vida y tiene poder, pero sobre todo aquel que la cree, que la practica y que la lee y con autoridad la imparte. Poderosa es la palabra de Dios. Cuenta la historia que de tantos años
que no escuchaban la palabra de Dios, lloraban escuchando, se humillaron y quebrantaron al escucharla. La palabra de Dios es miel. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es miel? Así que cuando usted ande amargado, tome la palabra de Dios y léala. Pastor, ¿por qué dice que es miel? Mire ahí, Salmo 119, 103. El Salmo 119, 103 dice, búsquelo, le voy a dar chance que lo busque, búsquelo. Salmo 119, 103. Para que no diga que lo estoy inventando. El salmista David decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Él comparaba las palabras de Dios a la miel. Pastor, ahí no dice Biblia. Voy a decir el pasaje otra vez porque veo algunos buscando. 119, 103. Salmos 119, 103. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga Biblia. Usted va a encontrar que dice palabra de Dios. Usted va a encontrar que dice las palabras de Dios. Usted va a encontrar cosas así, porque esto es la palabra de Dios. Aquí le pusieron Biblia, aquí le pusieron Reina Valera, aquí le pusieron Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, aquí le pusieron la Ecuménica, la Católica, le pusieron de todo, le han puesto. Pero hay una sola nombre que identifica estas palabras y es palabras de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Así debería decir aquí en vez de decir Biblia, decir palabra de Dios. Pero todos sabemos que es la Biblia. Entonces el salmista David decía en el Salmo: no es mi palabra como, perdón, ese es otro. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cuántos leen la Biblia y sienten algo dulce? No, pastor, menos allá donde dice que moriré si no obedezco los mandamientos. ¿Cuántos, hermano? Pastor, yo nunca he leído y siento algo dulce, porque tú no estás leyendo con el corazón correcto la Biblia. Deja de leer la Biblia o deja de leer la palabra de Dios como un libro que te quiere condenar. Léelo como es un libro que tiene amor, que tiene palabras dulces también, que cuando tú las hablas y tú las lees, tu boca se llena de dulzura. Hay gente que hoy me gustó algo que puso un hermano, William, y decía que nos preguntáramos si nosotros nos comeríamos las palabras que salen de nuestra boca, y que si lo hiciéramos nos harían bien o nos envenenarían. Y yo me quedé así en shock, ¿verdad? Wow, eso está fuerte. Y yo, de verdad, ¿cuántos no se envenenarían con sus propias palabras si se las tuvieran que comer? Y entonces yo creo que mejor nos comemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos va a envenenar. La palabra de Dios más bien va a ser algo dulce en nuestra boca. Nos va a dar respuestas dulces, nos va a ayudar a aplacar la ira de otros. La palabra de Dios es miel. Diga conmigo, la palabra de Dios es miel en mi boca. Es dulce. La Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Voy a decir los pasajes porque son muchos y pues no llegamos. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Oiga, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como fuego. Yo no sé cuántos han leído la palabra de Dios y de repente sienten como un fuego que les entra y les corre y siento el fuego del Señor en esta palabra. Aleluya. ¿Cuántos están leyendo en un momento dado la palabra de Dios y cuando terminan de leer ese verso se les sale como aleluya, gloria a Dios? Hermano, yo a veces estoy leyendo la Biblia y hay pasajes donde termino hablando en lenguas. ¿A usted no le pasa?
Si a usted no le pasa, usted tiene que pasarle eso. Que cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, se diga que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas. Y digo: oh, yo nieblas, Él es la luz de mi vida. Aleluya. Así se lee la Biblia. No se ponga a leer así. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Y me duermo. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. Yo te adoro, Señor, en la hermosura de la santidad. Yo te adoro, Señor, porque tú eres un Dios santo. Te doy la gloria y el poder a ti, Señor. Es que eso es lo que provoca cuando usted lee la palabra de Dios. Y a veces usted está leyendo algo y usted empieza a hablar en lengua. ¿Qué es esto? Siente que su espíritu, algo se mueve ahí. Alguno lo está sintiendo ya. Eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es fuego. Tiene el fuego del Espíritu. Yo nunca he oído al Espíritu Santo hablar, dicen algunos. Lea la Biblia. Usted ora y cuando lee la palabra, Él le contesta. Y usted dice: oh, me respondiste, Señor. Bueno, mejor voy a seguir porque algunos me están haciendo mala cara ya. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. No, los martillos de estos tiempos no eran y no son como los martillos de nosotros de hoy en día, que usted está clavando, metiendo un clavo y se le quiebra el martillo en la mano. Estos eran unos martillos grandes con los que golpeaban las piedras para empujarlas. Eran martillos que quebrantaban las piedras con los golpes. Dice la palabra de Dios que la palabra de Jehová es como martillo que quebranta la piedra. Si su familia está como atada, si usted siente que las cosas no están caminando en la casa, comience a leer la palabra de Dios, comience a recitar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Todo lo que se venga, muros que el enemigo me esté levantando, pues yo tengo el martillo de la palabra de Dios para quebrantar la piedra. Ninguna piedra se me va a quedar en el camino. Yo voy a quebrantar todo muro, ante muro que me levante el infierno, pero yo tengo la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como martillo. Hay algunos que tienen el corazoncito de piedra. Empieza a leer la palabra y la palabra le va a empezar a quebrantar esa piedra, puff, puff, en el corazón. Y cuando usted ve el corazón se le desborona, pero lo que había dentro de la piedra escondido era un corazón de carne que empezó a palpitar y a sentir la voz de Dios. Eso pasa cuando usted empieza a leer la palabra de Dios. Su corazón se circuncida. El martillo que quebranta la piedra. ¿Vio qué poderosa es la Biblia? Y usted todavía la tenía metida en la cajuela del carro. Después de hoy usted va a sacar la Biblia y la va a andar por todo lado. Ok. Dice que es una espada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante. Me voy a detener aquí. Es más cortante que toda espada. Porque a veces leemos esto y creemos que es como una espada igual que las demás. No, dice que es más cortante que toda espada. O sea, ninguna espada corta como corta la palabra de Dios. Necesito que la palabra de Dios corte en mi vida. Necesito que la palabra de Dios corte las maldiciones que me están persiguiendo. Me echaron brujería. No, ninguna brujería me toca a mí porque la palabra de Dios la corta. Me lanzaron una maldición, mentira, la maldición la corta la palabra de Dios. Y yo me paro con la palabra de Dios y digo: esta es la espada del Espíritu y ninguna espada puede atravesar esta.
dice, oiga, una película por ahí tenía una espada y decían que ninguna espada podía contra esa, y era verdad. Aquella mujer lanzaba la espada de ella y le tiraban otras espadas, y esa espada cortaba las espadas. Y yo veo eso y yo digo, así es la palabra de Dios, y así es la palabra que sale de tu boca. Así es la palabra de Dios cuando tú la empoderas en tu boca, cuando tú la lees en tu casa. Y tú dices, yo no entiendo nada. ¿Pero quién le dijo a usted que tiene que estar entendiéndolo todo? Solo lea y deje que el espíritu de la palabra se active y se accione. Hermano, y porque usted lee la Biblia tanto, se va a volver loco. Y veían a aquel loquillo Carlillos, y el hombre andaba con la Biblia por todo lado, y entonces decían, se volvió loco por leer la Biblia, me decía mi abuela. Y después yo dije, pues entonces yo me voy a volver loco. ¿Sabe, hermano? Mi abuela falleció el año pasado, y no puedo dejar de recordar en este momento que ella tenía una Biblia grande, como así, gruesa. Era la Biblia latinoamericana, que es la Biblia que usan los católicos. Y yo le decía a mi abuela, ya la tenía como en un altarcito que tenía ahí con unas candelas y unas cosas, y yo le decía, abuela, ya yo sé leer, déjeme leer esa Biblia. No, la Biblia no la puede leer cualquiera. Así me decía mi abuela, usted no puede, y no me toque esa Biblia. Y un día ella no estaba viendo y yo la agarré, hermano, y me dio miedo abrirla. Me metió tanto miedo que yo decía, ¿y qué será lo que tiene esta Biblia que uno no la puede abrir? Y no la abrí. Y descubrí que en aquellos años era parte de las enseñanzas que nos daban nuestros abuelos. No leas la Biblia, tienes que ir a la reunión y ahí te la van a leer. Los que sí pueden leerla, la van a leer. No leas la Biblia. Mentiras. Yo te voy a decir hoy, lee la Biblia. Otro tabú, no raye la Biblia porque es pecado. No, hermano, raye su Biblia y por todos lados, no ponga tonteras, ¿verdad? Raye la Biblia, marque los versículos que más lo impactan. Me acuerdo mi pastor, el viejito, tenía la Biblia de él, era gruesa y grande, y tenía muchos espacios en blancos a los lados, y el hombre ponía los sermones ahí, escribía los sermones en la misma Biblia, y ponía los puntitos a la parte de los versículos con la letra de él. Y yo decía, mire usted, hasta la Biblia le sirve a él para poner los sermones. Iglesia, la palabra de Dios es una espada que puede atravesar el corazón, que puede penetrar profundamente, que puede alcanzar, y dice que, oiga, esto es lo más poderoso, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia está viva. La palabra de Dios está viva porque puede discernir, puede conocer los pensamientos y las intenciones de su corazón. Entonces, usted solo ábrala, léala y deje que ella discierna y le muestre su corazón. Amén. La Biblia es, la palabra de Dios es una espada. Dice que es leche, lechita. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de salvación es leche. La Biblia, la palabra de Dios es leche. Usted puede imaginar a un bebé recién nacido y empieza a leer la Biblia, es como que se está amamantando. Una persona que acaba de nacer en el Señor tiene que leer la Biblia, porque eso es como la leche que te va a dar fortaleza. Es como, no te vamos a dejar salir del hospital si no te pegas al pecho de tu mamá. Tú no vas a avanzar en el reino de Dios si no lees la palabra de Dios. Tú no puedes ser un buen cristiano si tú no lees la palabra de Dios. Tú no vas a alcanzar promesas si nunca lees las promesas.
Tú no vas a crecer, no vas a llegar a ser alguien. Es más, en cualquier momento el diablo te va a mover el piso y tú vas a salir corriendo porque no sabes que tienes un martillo, no sabes que tienes una espada, no sabes que tienes armas aquí para defenderte. Necesitas mamar la palabra de Dios. Cuidado, se va a ir a la casa a hacer así. El pastor dijo que, decía por allá uno, yo no puedo leer la Biblia, pero si me acuesto encima tal vez se me pegue. Usted se ríe, pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Ay, pastor, ¿cómo va a creer? Esas cosas pasan. Recuerdo a un muchacho allá que le estaba dando una consejería y cuando le estaba entrevistando le digo, ¿lees la Biblia? Sí. ¿Cuándo? Cuando llego a la iglesia y el pastor dice que abran su Biblia en tal lado. ¿Y cuándo más la lees? Nunca más, solo en ese momento. Le digo, ¿y oras? Y me dice, sí. ¿Cuándo? Cuando voy a comer y cuando estoy en la iglesia y el pastor dice, oremos. ¿Y no oras más? No. Le digo yo, bueno, ese es tu diagnóstico, hijo, estás desnutrido porque no lees ni oras. ¿Cómo estamos hoy? ¿Será que estamos secos porque la palabra no se está haciendo en nosotros? Porque la palabra no está... Mire, algunos quieren que le hablen los profetas, hermano. Si leyeras la Biblia, no necesitarías que te anden hablando tanto los profetas. Que te pongan la mano, que te ponga la palabra, hermano. Que te toque la palabra de Dios. Mire, esta palabra fue la que me llamó. Esta palabra fue la que me convenció para ser salvo. Esta palabra fue la que me puso en este ministerio. Esta palabra fue la que le puso nombre a este ministerio. Esta palabra lo ha hecho todo. Cuando yo lo leí, el Espíritu Santo puso convicción en mí de que era lo que Él quería. Sigo. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es alimento sólido. Primero es lechita, pero también es alimento sólido. Alimento sólido. Dice primera, copié el mismo texto 2 veces. Hebreos, dice Hebreos, que cuando nosotros deberíamos ser maestros, estábamos comportándonos de una manera inmadura, pidiendo leche cuando ya necesitamos alimento sólido. Hay un momento donde la palabra de Dios deja de ser leche en nosotros y se convierte en un alimento sólido. ¿Sabe qué es el alimento sólido? Revelación. Rema, no logos. Rema. Hay un momento donde las páginas del libro se me meten en el corazón, la promesa de Dios, y escribiré mis leyes y mis palabras en sus corazones, y les daré corazón de carne y les quitaré el corazón de piedra, y escribiré ahí mis leyes en sus corazones, dice. Eso es lo que el Señor hace cuando viene el alimento sólido. Cuando ya tú has leído la palabra, pastor, ya la leí toda, ¿y ahora qué hago? Vuélvela a leer. Pastor, la he leído 3 veces en el año, pues que sean 4. Pastor, pero ya me la sé. Sigue leyendo. Porque cuanto más lees, cuanto más abarcas en ella, más se te va a revelar a ti. Más vas a conocerlo. Más vas a saber. Y para terminar, salta una pregunta hoy, pero voy a leerle Segunda de Reyes 22:10. Ese sí quiero que lo busquen. Segunda de Reyes 22:10. Cuenta la historia. Usted busque y yo le voy contando algo de la historia. Y ahorita leemos. Segunda de Reyes 22:10. Cuenta la historia de un rey llamado Josías. Y Josías venía de una descendencia bien buena del Señor, de reyes que habían hecho las cosas bien para Dios. Y Josías estaba restaurando el templo y el culto.
porque todo eso se había quedado olvidado, hermano, por el cautiverio y todo lo que había estado viviendo Judea. Y dice la palabra que Josías sabía que había un tesoro, y él decía: ese tesoro nos puede servir para construir el templo y para oficiar los sacrificios y para todo lo que se necesitara del templo. Josías sabía que ese tesoro le podía servir. Entonces llamó a sus siervos y les dijo a unos sacerdotes: vea, vaya allá a tal lugar y busque ese tesoro y se lo entrega en sus manos a los que están construyendo el templo, para que sea salario de ellos y para que en lo que lo necesiten. Escuche, hermano. Pero cuando ellos van a buscar el tesoro, se encontraron no solo con el oro, había un libro entre el tesoro. Y un sacerdote tomó el libro y no le trajo precisamente oro y plata al rey en ese momento, le trajo el libro. Nadie sabía qué era el libro. Todos andaban en busca de un tesoro, pero se encontraron con el libro. Y dice Segunda de Reyes 22:10: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Oiga, y lo leyó Safán delante del rey, el libro, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fueron a buscar un tesoro y encontraron el mayor tesoro que había en esa bodega. Era la palabra de Dios. Cuando el rey escuchó la lectura corta de ese libro que le hicieron, rasgó sus vestidos. Y si usted sigue leyendo en la casa, dice que le dijo a todos los hombres que trabajaban con él, a los sacerdotes y a todos: paren y vayan a buscar a Jehová, vayan a orar y a buscarlo, porque nosotros hemos pecado y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir delante de Jehová y arrepentirnos para que Él no nos destruya y nos consuma. El rey, con solo lo que le leyeron del libro, fue suficiente para reaccionar en ese arrepentimiento. La pregunta esta noche es: cuando lees la palabra de Dios, ¿qué está pasando en ti? En Nehemías, el pueblo gritó amén, levantó las manos y se tiró al piso de rodillas adorando a Dios. En Esdras lloraron por horas y tuvieron que mandar a los sacerdotes a consolar al pueblo y a decirle: por favor, no lloren, este es un día bendito, este es un día de felicidad, ya no lloren, por favor. Pero como ellos habían oído las palabras de Dios, ellos no podían parar de llorar. Y Josías, cuando escuchó las palabras de Dios a través del libro, rasgó sus vestidos y usó su autoridad para mandar a los sacerdotes a buscar a Dios en su presencia y pedir perdón. ¿Qué está provocando la palabra de Dios en ti? ¿Qué pasa cuando tú lees la palabra? ¿Qué sientes cuando tú lees la palabra? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en nosotros, iglesia? ¿Qué está provocando la palabra de Dios en ti? ¿Será que cuando la lees sientes arrepentimiento? ¿Será que cuando la lees te quebrantas? Estas páginas deberían estar arrugadas y mojadas,
por las lágrimas cuando leemos sus palabras. Deberías tener la revelación hoy de que esto no es un simple libro, son las palabras de Dios para ti. A mí Dios no me habla, no es cierto. Lee sus palabras y siente que es Él que te está hablando. Esta palabra, tengo 17 años de estarla leyendo. La he leído completa varias veces, no como una competencia o un Guinness Record, porque eso no funciona así para mí. Lo he hecho sin darme cuenta. Un tiempo estoy en Génesis, otro tiempo estoy en los Evangelios. El libro de los Hechos es mi favorito. El libro de San Juan, lo amo. Marcos me hace llorar cuando llego a la pasión de Cristo. Nadie la cuenta como él. Mateo, Lucas, porque Lucas cuenta las cosas diferente y eso es poderoso. En Hechos aprendí a ver al Espíritu Santo más que a los apóstoles. Apocalipsis me da la esperanza de llegar un día a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Génesis me dice que como hubo un principio, también habrá un buen final. El Éxodo me habla de que así como yo estuve un día en el mundo, Dios me sacó en un éxodo, me dio un nuevo comienzo, una salida. Así también yo tuve un éxodo. Números me habla de mis generaciones, me habla de obedecer a Dios y de que así como Él de generación en generación levantó a su pueblo, así levantará a mi familia. Deuteronomio me devuelve a entender de que para Él sus mandatos son importantes. Josué me hace sentir un conquistador. Jueces me alerta acerca de las cosas que no debo hacer así, porque no se puede andar sin la guía de Dios. Esther y Ruth, wow, nos apasionan por el Señor, por el amado. Cantares es un libro romántico y excitante para la intimidad con el Señor. Los salmos me hacen querer cantar, alabar a Dios con cántico, con todo. Los profetas me inspiran porque son la voz de Dios. ¿Y qué decir, hermano? Leer sobre Jesús, que es el hombre más inspirador sobre la tierra. Si voy a leer la historia de alguien, la historia de Jesús es la historia de mi vida. Si todavía usted cree que leer esto es aburrido, yo tengo una propuesta para usted en el mes de la Biblia. Quiero que hagamos un compromiso con el Señor, que caminemos con la Biblia, que tomemos tiempos para leerla durante el día, sus tiempos de café, sus tiempos de almuerzo, en la noche antes de acostarse. Y quiero proponerle algo a los domadores de leones y a las mujeres de conquista y a los jóvenes luminarios, que se unan como familias y todos los días tomen un momento para leer las Escrituras juntos. Pastor, no tiene que predicar nadie, no tiene que explicar nadie una lectura, solo leer. Usted va a ver el poder de la palabra en acción. Solo léalo. Le propongo que leamos los salmos como iglesia. Comencemos a leer los salmos en familia, uno por día, pero juntémoslos a todos en la casa en una hora. No sé cuál sea la mejor hora, no le voy a decir yo hagámoslo todos a esta hora como ley de Persia, no. Usted sabe la hora en la que usted va a poder tenerlos a todos juntos, y en ese momento lean juntos un salmo, todos. Ponga uno a leer un versículo, otro el otro, y así sincronizado, y todos leerán, y al final hagan una oración y den gracias a Dios por sus palabras. Pero léanlo
vibrando. Léanlo excitados. Léanlo con fe. Léanlo con inspiración. Léanlo con gritos de júbilo. Léanlo con alegría. Léanlo llenos del Espíritu Santo. Porque esta palabra está viva. Esta palabra cambia vidas. Esta palabra levanta muertos. Esta palabra sana enfermedades. Esta palabra levantó a esa viejita que está ahí. Porque cuando ella hace un tiempo, ya casi 2 años, ¿verdad? Le dio un derrame. La pastora llegaba al hospital y estaba ahí y le leía la palabra, porque ella dice, la palabra de Dios dice que es medicina para tus huesos. Y le leía la palabra y le leía la palabra, y mamá empezó a evolucionar, y hoy aquí está como si no le hubiera pasado nada. Cuando sabemos que muchas personas en eso quedan mal, ahí está. Ni siquiera necesita un pañal, ¿verdad? Solita, todo. Y el Señor le ha prometido a ella que cuando la llame, ni siquiera le va a doler. La va a llamar en amor. Amén. Y eso es un gran testimonio. Esta señora aprendió a leer con la Biblia. A ella no le enseñaron a leer con ¿cómo se llama? Nacho. El otro, ¿cómo se llama el otro? Cheito, Paco y Lola. No. Mamá aprendió a leer con la palabra de Dios. ¿Cómo era su oración? Le dijiste, Señor, enséñame a leer, porque yo quiero leer tu palabra, y enséñame con tu palabra. Linda viejita. La palabra de Dios es tan poderosa que hasta puede hacer eso. Puede hacer eso. Pongámonos de pie esta noche. Y quiero que tome su Biblia en su mano. O su celular. No sé, no me hallo con el celular. Yo tengo Biblia en el celular y lo tengo en la tablet, pero usted va a mi casa y yo le puedo enseñar. Tengo como 5 o 6 Biblias, hermano. Colores, tamaños, sabores. Pero hay una Biblia que me dieron cuando me gradué del colegio pastoral hace unos años. Esa Biblia no se la doy a nadie. Para mí fue un regalo. Me la dieron por ser segundo promedio. Sí. No, fue una sorpresa para mí. Pero más que ese significado, cuando yo la saqué de la bolsa, decía, la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Y esa Biblia me ha ministrado y me ha bendecido. Está en una traducción internacional, pero me ha ministrado y me ha llenado. Me gusta leer esa Biblia. Pero esta es mi Biblia, ¿no? Pero me gusta leer esa. Tiene devocionales. Yo camino con ella. Cuando yo trabajaba en lo secular, mi esposa me metía el arroz, los frijoles en las tacitas, me metía el fresco y yo metía mi Biblia. Y cuando era la hora del café, a las 9 de la mañana, yo no tomaba café porque yo desayunaba en la casa. Y yo tenía un pilot y yo me sentaba ahí y se burlaban de mí. Me criticaban, hermanos. La gente, el jefe. ¿Y a ese qué le pasa? Ahora juega el santo. Esta palabra me sostuvo cuando yo trabajaba en el mundo para no perderme. Esta palabra yo la marcaba, la rayaba. Esta es otra Biblia, porque he tenido tantas que cuando ya llego a un punto se la siembro a alguien, porque el Espíritu Santo me dice, dale tu Biblia a él, y yo se la doy. Hoy le fui a comprar un regalo a alguien y recordé el día que compré mi primera Biblia. Era roja, mediana. Era más fácil conseguir una Biblia, pero fue mi primera Biblia. Yo estaba enamorado de esa Biblia. Esa Biblia me dio tantas cosas. Viva por este libro, apasionado por él.
Pongan una Biblia en sus negocios. Ustedes que tienen negocios, critican a Cash Luna porque enterró una Biblia en el altar cuando estaban construyendo los cimientos. Él y Maldonado metieron una Biblia y la enterraron en una cajita. Y él dijo: esto es porque siempre y por siempre esto será el fundamento de todo lo que nosotros hagamos, la palabra de Dios. Dicen que eso es brujería y que no sé qué. ¿Cómo puede ser? Ellos sintieron hacerlo. Yo creo que tenemos que tener una Biblia en el trabajo. Camine con una Biblia en su carro, camine con una Biblia. No se confíen en esos puñalitos que chiquiticos, porque si no lee las letras grandes, menos va a leer las chicas, hermano. No se confíe solo en el teléfono, porque mientras usted está leyendo la Biblia en el teléfono, le entran las notificaciones de Facebook y WhatsApp, y ya usted deja de leer por revisar. Tome su Biblia y Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Benditas son tus palabras. David decía que son dulces al paladar, como la miel, Señor, son para nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin estas palabras? ¿Dónde estaría tu pueblo hoy si no hubieran escrito estos hombres inspirados por tus verdades? Espíritu Santo, tú escribiste la palabra de Dios, tú escribiste la Biblia. ¿Cómo no la vamos a leer? ¿Cómo no la vamos a tener? Ayúdanos a que se impregne en nuestro corazón como tu promesa lo dijo, Señor. Y escribiré mis leyes en sus corazones. Sabemos que tu palabra es más que una ley. Tu palabra es amor. Tu palabra es gracia. Tu palabra es bendición. Tu palabra es todo lo que necesitamos. Tu palabra, Señor, nos vivifica. Tu palabra enciende nuestros corazones. Señor, yo te pido que en cada hogar haya una Biblia. Que cada joven camine con su Biblia. Los ministros, las danzoras, los servidores, la iglesia, Señor, aunque la tecnología entre en nuestras vidas, nunca perdamos la comunión con tus palabras. Aunque la tecnología nos ayude y nos sirva, nunca perdamos la comunión con las páginas de este libro, Señor, que nunca se dejará de reproducir, que nunca dejará de llegar a los corazones, porque esa es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esta es tu palabra, Señor. Tus promesas que no se dejan, no caducan, Señor, que no se vencen, que no se acaban y no se apartan de nuestros corazones. Amamos tu palabra, amamos tu presencia y te adoramos, Señor. Levanta tus manos a Él y adora un minuto por su palabra. Dale gracias por su palabra.